a todos los comunidad. Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey. Esta tarde, a mediodía, tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro invitado en este ciclo de charlas sobre diseño museográfico. Y bueno, voy a presentar a Alejandro Stein, quien aceptó amablemente esta invitación y cuyo principal promotor y apoyo es el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, que hace posible este encuentro. Y bueno, pues Alejandro es arquitecto, él es graduado de Columbia University en Nueva York, donde también impartió clases de diseño arquitectónico entre el año 2015 y el año 2018. Alejandro trabajó para el Metropolitan Museum of Art, pues conocido mejor como el Met, y él trabajó dentro también de los proyectos de diseño de exposiciones, y esta tarde estará justamente presentando proyectos de esta etapa de su carrera en Nueva York. Y en el año 2020, Alejandro funda su oficina de diseño y consultoría para museos y organizaciones de arte. Sus clientes incluyen el Met, el Isabella Gardner Museum en Boston, y bueno, desde abril de este año 2020, Alejandro también ejerce como director de diseño museográfico en los museos de Bellas Artes de San Francisco, el Museo de Young y el Museo Legión de Honor. Entonces, nuevamente le damos la bienvenida a Alejandro por aceptar su participación el día de hoy en nuestro ciclo de conferencias. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Indira, por esa introducción y por la invitación a participar en su ciclo de charlas. ¿Me escuchan bien? Y la pantalla sigue sí. Bien. Ok, muy bien. Muy bien, buenos días, buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a comenzar y como ya comentó Indira, voy a presentar tres proyectos de exposición que realicé durante mi etapa en el Met entre el 2017 y el 2020. Estos tres proyectos los escogí porque creo que me permiten hablar un poco del proceso que yo utilizo digamos, el desarrollo de los diseños para estas exhibiciones. Y entonces preferí, en vez de mostrar más proyectos y solamente el acabado, preferí enfocarme en estos tres para poder hablar un poco con más detalles sobre el proceso. Entonces, bueno, vamos a comenzar por... y disculpen que los títulos están en inglés, pero se los puedo traducir. Esta exhibición se llamó Phenomenal Nature Mrinalini Mukherjee, significa naturaleza fenomenal, y Mrinalini Mukherjee es el nombre del artista, que es una artista de la India que trabajó entre los años 70 y lamentablemente falleció en el 2004, pero comienzo siempre mostrando, digamos, las obras de los artistas, las obras que se exhibieron, para que se hagan una idea un poco del material con el que estábamos trabajando. Mukherjee trabajó sobre todo con un material que se puede llamar como un yute, un mecate de cuerda, y siempre estuvo muy interesada en de alguna manera reinterpretar de alguna manera moderna las figuras y deidades de la mitología hindú, también rescatando con los textiles técnicas que se habían perdido en su mayoría de la textilería india. Más tarde en su carrera también fue explorando técnicas de cerámica y bronces, pero la exhibición en sí se enfocó sobre todo en las obras en yute, porque es
digamos, la parte principal de su trabajo. Son unas obras increíbles que miden entre 2 y 3 metros de alto y como pueden ver son como figuraciones abstractas de lo, sí, como interpretaciones abstractas de figuras hindúes. Entonces, al comenzar a trabajar con esta obra y trabajando muy cercanamente con el curador, y en este caso se llama Shanay Javeri, nos interesaba mucho respetar, digamos, la visión del artista y su manera de presentar las obras, porque ella siempre estuvo muy interesada en cómo uno, digamos, se topaba con su obra o interactuaba con su obra. Nunca estuvo muy de acuerdo con que sus obras fueran exhibidas en espacios de galería, porque siempre le interesó que estuviesen en un ámbito natural y directamente en el suelo, pero bueno, a medida que su carrera fue evolucionando y, digamos, tuvo más exhibiciones, fue aceptando, digamos, otras técnicas de exposición. Entonces, al principio de este proceso de diseño, fuimos viendo, obviamente, precedentes de otras exhibiciones. Una en particular que ella, digamos, en la que ella participó y aceptó ciertas condiciones para mostrar las obras, por ejemplo, directamente en el piso, sin barreras, sin plataformas, pero igual sigue la idea de que es una galería con paredes blancas y esa estética creo que le molestaba un poco a ella. Y también vimos, digamos, instalaciones que ella no hubiese aprobado o inadecuadas. Por ejemplo, en este caso, en el que se utiliza una plataforma como para proteger la obra, separarla del piso y que la gente no se tropezara, que son técnicas muy obviamente tradicionales en museos y galerías. Entonces, pero para nosotros, a nosotros nos interesaba quedar entre las primeras dos. Obviamente recrear un jardín con plantas, etcétera, no es posible dentro de las restricciones de un museo, pero se podía hacer algo un poco más, que fuera más allá de la galería, como el cubo blanco. Entonces, y esa fue, digamos, nuestra primera meta, pues, cómo presentar la obra de Mukherjee de la manera más fiel a su visión y mantener su dramatismo dentro de los parámetros y restricciones que presenta un ambiente museístico. El dramatismo para ella siempre era muy importante, es digamos, la reacción o la emoción que genera su obra cuando estás enfrente de ella en persona. Entonces, mantener una relación directa con la obra siempre fue muy importante. Entonces, ¿cómo se hace eso dentro de un espacio que quizás pudiese llamarse frío, moderno, brutalista, como era o como son los espacios del edificio de Marcel Breuer en Nueva York, donde era la exhibición? Y para ello vimos muchas referencias, pero la idea del jardín siempre estuvo presente. Y por supuesto para mí Roberto Burle Marx, entre los arquitectos, artistas, modernistas de Latinoamérica, siempre ha sido importante. En Caracas hay muchas obras de él y crecí siempre digamos, conociendo su obra. Este proyecto en particular me interesó porque está ubicado dentro de un espacio también hipermodernista, este edificio de Oscar Niemeyer, pero el jardín en sí se entiende como una totalidad, es como un objeto en sí. Y también lo que nos fijamos bastante es cómo en este caso Burle Marx utilizaba distintos materiales para distinguir, digamos, zonas
donde uno podría caminar, zonas donde se pueden exhibir ciertas, en este caso, esculturas, y zonas para distintas plantas. Y también, obviamente, su uso de geometría curvilínea que genera ese contraste con la geometría, digamos, más rectilínea de los espacios, y crea esa tensión que te invita a querer, digamos, entrar en el jardín. Por otro lado, también vimos otros ejemplos de ¿cómo se dice? Maneras de dividir el espacio que fueran más suaves, más gentiles que una pared, un muro. Y en ese caso nos gustó esta referencia de Lily Reich y Mies van der Rohe, que era una instalación para una feria de moda y de diseño industrial en 1927. Con esos dos elementos fuimos desarrollando este plano para la exhibición, en el cual en realidad introducimos dos elementos solamente. Esta zona que ven como con los punticos viene a ser un nuevo piso que instalamos temporalmente para demarcar la zona en la que el público podía caminar, de tal manera que se libera lo que es el piso de la galería, que es un piso muy bonito de piedra. Se libera el piso natural de la galería para recibir las obras directamente sin necesidad de tener plataformas o barreras. Y por otro lado está el uso de la cortina, que nos permitía, obviamente, dividir el espacio y también crear las agrupaciones que buscábamos para marcar el ritmo de la exhibición, pero también para exhibirla de manera cronológica. Entonces, voy a hacer como un recorrido de las imágenes de la instalación, pero aquí pueden ver lo que estaba hablando, en el cual este piso que decidimos utilizar un material mixto de goma con corcho, que de cierta manera se moldea a la textura de la piedra, lo cual genera también una textura muy bonita, como artificial, entre artificial y natural. Y pueden ver entonces que las obras permanecen o van directamente al piso. Obviamente la mayoría son colgantes, pero tienes esa relación directa con la obra que ella siempre buscaba. Luego la cortina también nos permitía tener cierta transparencia o translucidez que o sea, se veían sombras de obras que estaban del otro lado, y genera cierta expectativa. Siempre uno buscaba como dar la vuelta de la esquina. Y aquí pueden ver, por ejemplo, la textura del piso, la cual mencionaba, y la geometría derivada de los jardines de Burle Marx, con la geometría rectilínea del edificio. Esta agrupación de obras fue la más impactante dentro del espacio, porque son sus obras de mayor escala, y también eran bastante imponentes cuando uno entraba en esta zona y tenías todas estas figuras o deidades como mirándote. Creo que generó nadie estuvo indiferente cuando llegó a este espacio. Y luego también pueden ver, obviamente, algunos de los bronces y cerámicas que mencioné al principio. En este caso sí, la cerámica sí estuvo en una especie de pedestal, no solo por protección, pero para elevarla. Pero en la mayoría las obras iban directamente en el piso. También en esta zona cambiamos el color de la cortina,
a este morado, rosado casi, porque era la zona, era la última galería, digamos, en la que mostrábamos una agrupación de obras mixtas, sin cronología, pero para mostrar la variedad de materiales con las que Mukherjee trabajó. Entonces, para demarcar cierto, digamos, ese rompimiento con la cronología, cambiamos el color de la cortina. Luego, por otro lado, otra cosa que queríamos evitar era tener las etiquetas de las obras y la descripción de las obras en el espacio en sí, para de cierta manera, continuar la idea de que no utilicemos mucho lenguaje típico de las galerías. Entonces creamos este panfleto donde obviamente en el piso creamos estos pequeños números que van con cada obra, y dentro del panfleto van los títulos y la información sobre las obras, y también los textos que escribió el curador para la exhibición. Aquí pueden ver la imagen final de las salas, en donde también se abre un poco la idea de la cronología y se bifurcan los caminos. Uno puede ir a esta galería, a esta última, o a la salida. Bueno, ahora la siguiente exhibición se llama Sia Armajani, Follow This Line. Sia Armajani es el nombre del artista. Era un artista iraní que tristemente también falleció, pero justamente después de la exhibición, o sea que tuve el placer de conocerlo y de hablar con él sobre su trabajo y sobre la muestra. Follow this line se puede entender como sigue este hilo, sigue esta línea. También en el mismo edificio del Met Breuer, unos meses antes de la exhibición anterior. El trabajo de Armajani es muy distinto a lo de Mukherjee, y muy variado, pero sumamente interesante. Siempre estuvo muy interesado en cómo el arte podría penetrar, digamos, ámbitos políticos y sociales. Y la exhibición mostraba obras de su etapa en Irán, pero también la mayoría de la obra es de su estadía en Minneapolis, donde vivió la mayoría de su vida artística. Como pueden ver, la obra es súper variada, en el sentido que trabajó mucho al principio en papel, con caligrafía, luego se hizo experimentos computacionales, y más se fue interesando en el lenguaje arquitectónico, y de hecho la gran parte de su obra es a gran escala, digamos, instalaciones de nivel público, puentes peatonales, etcétera. Pero obviamente dentro de la exhibición se mostró lo que eran maquetas para estos proyectos. Y esta obra, que es muy importante tanto para la exhibición como para su carrera y su trayectoria, se llamaba Dictionary for Building, que se puede traducir como diccionario para construcción o para construir, el cual era una serie creo que en un momento llegaron a ser 800 maquetas pequeñas que hizo con varios ayudantes y estudiantes con los que él trabajó, y se enfocaban en relaciones entre objetos, básicamente objetos arquitectónicos o elementos arquitectónicos como ventanas, puertas, escaleras, pero también objetos domésticos como sillas, lámparas, camas, inodoro, etc. Y era de cierta manera un ejercicio como que intentaba, sin pensarlo mucho, catalogar o hacer un inventario de relaciones entre objetos. Y más tarde volveré a esto y por qué es tan importante para nosotros y para él.
maquetas para sus puentes, sus serie de casas. Y luego sí tuvimos una de sus obras a gran escala, que era digamos, esta sala o el salón, estos elementos que ven acá, que se llamaba el Reading Room for Sacco and Vanzetti. Entonces, al principio del proceso, la pregunta para mí era cómo presentar una obra tan compleja y variada como la de Armajani, y al mismo tiempo ofrecer una lectura continua que permita seguir el hilo a lo largo de su carrera. Lo cual no era fácil porque en estos casos uno se puede imaginar que, bueno, puedes presentarla de manera cronológica, dividiéndola en distintas galerías y que uno vaya digiriéndolo poco a poco, pero eso hubiese estado, digamos, en contra de su idea de que todo se relaciona y que en realidad, digamos, todo es parte de un hilo que él intentó trazar. Armajani teorizó mucho sobre la noción del espacio y el sentido del lugar, siguiendo las líneas de Martin Heidegger o de Jacques Derrida. Y en la época de los 70 y 80, muchos escritores, arquitectos, artistas también estaban trabajando con estas nociones de que el lugar, y esto me lo dijo él en persona, pero también lo vi en algunos de sus charlas. Él dijo algo muy interesante, que el lugar se establece a partir de las relaciones entre objetos o cosas, y también las relaciones entre las personas y esas cosas. O sea, el significado que uno le da a un objeto o una serie de objetos. Eso a mí me recordó muchísimo a un proyecto que yo estudié en la universidad. Si hay arquitectos acá seguramente lo conocen, que es el Parque de la Villette en París, diseñado por Bernard Tschumi en los 80. Y básicamente la propuesta de Tschumi era dividir el parque utilizando un sistema de puntos, y cada uno de estos puntos se convertiría en una especie de pabellón, algunos con funciones y algunos sin ninguna función, simplemente estar. Aquí hay un ejemplo de uno de estos. Entonces lo que él teorizaba o proponía era que las acciones o la relación entre cada pabellón o cada punto podían ser actividades espontáneas o actividades planeadas, pero lo importante era que el espacio total del parque no se definiera con otros elementos, sino con la idea de estas actividades o posibles eventos. Aquí hay un par de diagramas que explican eso, la idea del sistema de puntos con pabellones o caminerías. Y para mí, yo sin la necesidad de inventar demasiado, utilicé básicamente ese sistema y propuse que de la manera en la que él dividió este parque enorme, yo podía dividir lo que es para un espacio de galería, un espacio enorme, con la misma idea de un sistema de puntos. Y la obra que mencioné antes, que es la serie de maquetas llamada Diccionario para Construcción, servía como para tomar el lugar de lo que eran los pabellones en su caso. Ahora, para la trayectoria de Armajani, esta obra es lo que le permitió cambiar, digamos, es como un momento en que cambió y se enfocó justamente solamente en escala arquitectónica y estas relaciones entre la gente y los objetos públicos. Entonces me pareció la obra más adecuada para utilizar en este caso. El caso en la galería se ve de esta manera, en el que la obra entonces se divide y rompe cualquier idea de cronología, mientras que la instalación puede seguir de una manera cronológica,
el resto de las obras, pero esta obra puede, digamos, tener presencia en todas las etapas de su carrera y ayuda a una lectura un poco más continua, más total de su obra, ya que puedes ver su manera de pensar a lo largo de su carrera, siempre en relación a esta obra. Luego también introdujimos una serie de paneles que ayudara a dividir el espacio sin necesariamente crear, digamos, galerías o salas cerradas, sino un espacio semiabierto. Entonces aquí vamos una serie de imágenes. Cuando entras a la exhibición, lees claramente que está dividida en estas 4 zonas, 1, 2, 3 y 4, por estos paneles, y aquí se ve esta serie de maquetas. Luego también varias de las obras de escala mediana que fueron informadas justamente por estas maquetas se distribuyeron por la galería. Y este es un ejemplo de una de las vitrinas donde exhibíamos las pequeñas maquetas. Ok, ahora el último proyecto es muy distinto a los 2 que acabo de presentar, porque no es una, digamos, retrospectiva de un solo artista, sino más bien una exhibición que intentaba mostrar o evocar de cierta manera la experiencia de visitar el Palacio de Versalles entre los años de los reinados de Luis XIV a Luis XVI, o sea, entre 1682 y 1789. Esta exhibición se hizo en el edificio principal del Met, ya no en el Met Breuer, sino en el edificio principal, y fue en abril del 2018. Lo más interesante para mí de trabajar con todo este material es la variedad de objetos y obras que se exhibieron. Obras tan grandes como tapicerías. Esta, por ejemplo, medía unos 5 metros de alto, por 8 o 9 ancho, y al mismo tiempo habían objetos tan pequeños como joyería con diamantes y un mini retrato que quizás tendría, no sé, unos 8, 10 centímetros de alto. Entonces la variedad de obras que se exhibieron presentaba no un problema, sino un challenge, como se dice. Al mismo tiempo se exhibieron muchas vestimentas de la época para mostrar, digamos, cómo la transformación de la gente antes de llegar al palacio y luego estando en el palacio, también vestimenta de los guardias, elementos de inmobiliarios y arquitectónicos como puertas, uno de los tronos, uno de los escritorios, por ejemplo, y cosas tan variadas como pinturas de los jardines y abanicos pintados que en realidad eran vendidos en los alrededores casi como souvenirs de la época. Y por supuesto, muchísimos retratos, tanto en pintura como en escultura de mármol, de los reyes y de los visitantes que fueron al palacio a visitar ya sea Luis XIV, Luis XV o Luis XVI. También se exhibió, porque el palacio ha tenido varias fases de construcción. Exhibimos una maqueta que mostraba uno de los espacios que ya no existen, pero que mostraba la opulencia de
del Palacio de Versalles y que era algo que Luis XIV estaba obsesionado en mostrar. Entonces, obviamente evocar un espacio tan lujoso no es fácil, sobre todo en una serie de galerías que no tienen nada de lujosas. Entonces, la pregunta para mí era cómo crear una interpretación abstracta de los interiores del palacio que logre evocar la exuberancia y el glamour que lo caracterizan, pero al mismo tiempo ceda el protagonismo a las obras expuestas. Porque obviamente algo muy importante en el diseño de exhibiciones es que el espacio y el diseño de los espacios siempre tiene que tomar un segundo plano para que las obras en sí puedan resaltar. Pero al mismo tiempo tienen que, obviamente, formar esa experiencia. Entonces, para esto, trabajé con un equipo era 3 diseñadores gráficos, luego otro diseñador arquitectónico como yo y yo. Y para comenzamos con esta misma maqueta que mostré antes, porque nos daba muchas pistas a las técnicas que se utilizaron dentro de la arquitectura del palacio en sí para crear esta sensación de glamour y de elegancia y de exuberancia. Y son técnicas obviamente muy utilizadas en la arquitectura barroca. Entonces se pueden ver, por ejemplo, el uso de pinturas, de columnas falsas, técnicas se le puede llamar trompe-l'œil, que en francés significa como engañar al ojo. Cualquier cosa que pudiese, digamos, de cierta manera extender el espacio. Entonces, la idea de perspectivas falsas, pintadas, por ejemplo, y el dorado que se aplicaba a lo que era, en la mayoría de los casos, madera, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí fuimos buscando otros ejemplos de estas técnicas utilizadas a través del tiempo, tan remoto como este ejemplo de la sala de claroscuros en el Vaticano, cuya versión original data de 1517 y fue pintada por Rafael originalmente. Obviamente han tenido varias etapas de restauración, pero se puede ver claramente esta idea de que la arquitectura también se puede expresar a través de pintura. Entonces, en realidad, arquitectónicamente esta sala es bastante, no tiene muchos detalles, sino los detalles han sido, digamos, pintados en las paredes. Y de una manera muy similar, ya más en el siglo pasado, Otto Wagner hizo una versión, digamos, moderna de esto en la que utilizó un lenguaje súper gráfico, súper directo, para también crear la idea de ornamentación y de grandeza dentro de su edificio más conocido, que es la Caja Postal de Ahorros de Viena. A partir de esos proyectos fuimos también buscando ejemplos de representación abstracta de espacios, de espacios. Y en este caso vimos varias obras del artista contemporáneo Simon Schubert, que hace una especie de dibujo embosado de espacios. Entonces, lo que resulta, o sea, el resultado viene a ser un dibujo súper detallado, pero omitiendo cualquier idea de material, de brillo, de iluminación, y lo que mantiene solamente
digamos, la línea que componen los espacios. Y también la obra fotográfica de Robert Polidori, que durante varios años documentó el propio Palacio de Versalles durante épocas de restauración. Y aquí fue, este ejemplo en particular fue lo que nos llevó a nuestra propuesta, porque nos interesó mucho la idea de que en esta etapa entre restauración, o sea, estas salas que estaban en plena restauración, se puede ver que todo el dorado de estos paneles había sido limpiado y se estaba volviendo a hacer, pero estaba incompleto. Entonces, pero nos gustó la manera en la que resaltaban ciertas obras bajo un fondo un poco más sutil. Entonces, hicimos un estudio fotográfico de varios espacios en el palacio y nos interesó esa idea de remover información de lo que vendría a ser el fondo de las obras. Entonces, por ejemplo, aquí tomamos una imagen de este tapiz con un espejo súper ornamentado y una mesa. Entonces la propuesta era remover, por ejemplo, el color del fondo y de tal manera que los objetos, que en la mayoría van a ver, tienen mucho oro, mucho color, pueden resaltar bajo ese fondo. Y el proceso entonces se convierte en un proceso como de diseño de interiores en el que uno puede ir dibujando los alzados de cada sala y luego a esos alzados se le aplica un material creado digitalmente para llegar al resultado en el que decidimos básicamente crear un papel tapiz todo hecho desde cero, dibujado por nosotros y también los materiales fueron luego digitalmente impresos en el papel. Y el papel en sí es un papel metálico, entonces le daba cierto brillo a la imagen de los materiales. Entonces aquí pueden ver directamente la maqueta que estaba mencionando. Las pinturas, estas dos pinturas eran eh, eh, estudios para las pinturas que se hicieron originalmente. Entonces se pueden ver los detalles arquitectónicos que fuimos de cierta manera reinterpretando para nuestros espacios. Y en términos espaciales, en realidad el elemento no más interesante, pero el elemento que decidimos recrear era la idea de la enfilada de salas, que cuando uno va al palacio, así es que uno lo entiende, ahí el palacio está dividido entre dos partes, la parte del rey y de la reina, y uno va atravesando sala tras sala hasta llegar a la famosa sala de los espejos. Entonces queríamos recrear arquitectónicamente esa serie de espacios y estas son las salas en las que enfocamos la atención del papel tapiz. Entonces aquí pueden ver esta idea de la enfilada, puedes ver la idea de los distintos materiales que fuimos creando a base de imágenes de materiales reales del palacio. Y aquí, por ejemplo, la integración de una puerta real con una puerta impresa, falsa, pero para crear esa escena del trono del rey con el guardia, etc. Otros ejemplos en este caso, paneles de madera. Y entonces aquí pueden ver muy claramente la referencia a las fotografías de Polidori en las que estos marcos dorados resaltan sobre el fondo blanco y negro. Esta era nuestra versión de la famosa sala de los espejos.
y esta esquina a mí me gusta mucho porque muestra la diferencia entre lo que puede ser una exposición más tradicional en la que es simplemente una pared pintada versus algo con un poco más de detalle que te transporta de alguna manera a otro lugar. Y aquí 3 ejemplos de nuevo de los 3 materiales que creamos. Y bueno, eso es todo, todo por hoy. Muchas gracias. Y si quieren ver otros proyectos que hice durante mi etapa en el MED, están todos en mi página web, que es alejandrostein.net. Muchísimas gracias, Alejandro. Increíble tu presentación. Y bueno, los invitamos a compartir sus preguntas a través del chat. Tenemos unos 10 minutos para aprovechar, Alejandro, y que nos comparta pues sus opiniones en relación a sus dudas. Por aquí ya tenemos algunas. De la primera exposición que nos compartiste, tienen unas dudas un poco más técnicas, por así decirlo. Quisieran saber por una parte qué altura tenía el espacio y por otra qué tipo de tela es la que usaron, porque supondrían que pues tendría que ser una tela ligera para lo que estuvieron montando. Sí, a ver, el espacio en sí tendría unos 4 metros de alto. Y la tela, no me acuerdo cómo se llama el material en sí, pero es una tela muy ligera, es un hilado semiabierto, o sea que tenía, o sea, se puede ver a través de ella si estás muy cerca. Y si estábamos buscando justamente eso, una tela liviana que pudiese, digamos, pero, o sea, tenía que caer de cierta manera que estos volúmenes se podían todavía leer, pero liviana para que tuviese cierta transparencia y cierto movimiento cuando uno caminase al lado de ellas. Ok. Disculpa que no sé Por el aquí material también preguntan. exacto. Ay, no, no te preocupes. Ujú. Por aquí tenemos otra pregunta. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo te tomó desarrollar el proyecto de diseño museográfico en el MET de la exposición Visitors to Versailles, incluida la investigación y el montaje? Em, a ver, lo que presenté nos tomó más o menos un año en desarrollar. Em, eh, Típicamente estos procesos, obviamente los curadores que hacen la investigación sobre digamos, lo que se va a mostrar o el concepto de la exhibición, ellos comienzan mucho antes. En este caso fueron como 4 años de investigación de curaduría. Y cuando yo comencé, yo en realidad heredé parte del el proyecto ya comenzado de otra diseñadora que se tuvo que ir del museo, pero el punto en que yo lo heredé todavía no se había desarrollado ninguna de las técnicas de estos acabados que mencioné. Entonces, digamos que mi aporte al proyecto fue más o menos un año de duración. En estos otros 2 casos fueron un poco más porque logré comenzar por lo menos a investigar y a hablar con los curadores, digamos, un año y medio antes de la muestra. Por aquí preguntan, ¿en la sala de la gran alfombra y la sala de los espejos todo es papel tapiz o hacen mix entre acabados de pintura? Todas las salas
en esta exhibición era una mezcla, entonces déjame mostrar un momento. Aquí se puede ver, ¿ven mi cursor? Sí. Ujú. Las salas en sí eran una mitad era papel tapiz y la otra mitad era pintura. En algunas decidimos tener ambas partes con papel tapiz, pero en esta en realidad estábamos enfocados en la idea de la enfilada. Entonces, cuando uno va, a ver, cuando uno va, si ves en la enfilada, aquí puedes ver el marco que instalamos, o digamos es como un muro falso que instalamos para instalar el papel tapiz, de tal manera que la enfilada siempre tuviese esta idea de grandeza y materialidad, pero el resto de la sala podía ser un poco más tradicional para también tener flexibilidad con la instalación de obras. Pero, y esa es en esta sala que era la más grande. En algunas de las más pequeñas, como como la que mostré antes, en este ejemplo, se hicieron dos partes con papel tapiz. Y creo que por aquí, continuando con lo mismo del tapiz, preguntan como el tipo de material, si es tal cual papel tapiz o si es algún tipo de vinil o algún otro tipo de material. Es un papel tapiz que se puede imprimir. Es un material, no es un vinil porque no tiene su propio, ¿cómo se dice? Su propia goma o su propio adhesivo, sino se instala de la misma manera que un papel tapiz tradicional, en la que tienes que aplicar el adhesivo a la pared y luego instalarlo, pero es un material que se puede imprimir con técnicas digitales. Entonces, de nuevo, no me acuerdo cuál es digamos, el Ujú. nombre del material, Exacto, pero es ajá. un material que es metálico. O sea, si lo ves sin nada impreso, lo que ves es más o menos como un papel aluminio sí, algo metálico reflectivo. Ok. Por aquí preguntan que si tuvieron alguna dificultad para instalar algún tipo de material en la exposición en el Met o... Este en particular, Ajá, creo que pues cualquiera de los materiales que hayan usado, que a lo mejor haya sido un poco complicado el proceso sí, de bueno, fabricar. algo que por lo general es bastante complicado cuando estás trabajando en museos, con obras de arte, es asegurarse de que los materiales que vas a utilizar no vayan a dañar el arte de alguna manera. Entonces trabajamos muy de cerca con el equipo de conservación y el equipo científico que hacen estudios químicos de los materiales para asegurarse de que lo que estemos introduciendo a los espacios no tenga no emita ningún elemento tóxico que pueda dañar algún tipo de obra o algún tipo de material de las obras. Entonces sí, hay muchas, muchas complicaciones y en este caso, por ejemplo, tuvimos que hacer experimentos de laboratorio del papel tapiz en sí. En el caso de las cortinas y el piso falso de Mukherjee, tuvimos que hacer los mismos experimentos y de hecho tuvimos que cambiar este material de corcho y goma, tuvimos que cambiar porque el que habíamos elegido al principio emitía mucho, no sé el tipo de toxina específico, pero iba a dañar o iba a reñir los bronces en particular. Entonces sí, hay muchas complicaciones, pero es parte del proceso de investigación, de colaboración con otros expertos, etc. Por aquí preguntan, ¿qué es más importante para ti, el espacio arquitectónico o la obra en sí? Bueno, yo como arquitecto siempre comienzo con desarrollar la idea del espacio
y el espacio que mejor pueda presentar la obra. Yo creo que tradicionalmente el diseño de exhibiciones se ha hecho por varios profesionales, no solamente arquitectos. Y algo que yo he visto que es muy, muy tradicional es que se comienza por, digamos, poner los objetos en el espacio, pero en mi caso yo quiero construir un espacio alrededor de los objetos, un espacio que invite a una, digamos, una presentación o un entendimiento de esos objetos de una manera un poco más contextualizada, que ayude, o sea, el espacio en sí tiene que ayudar a la lectura o brindar algo a la lectura de los objetos. Y algo que me interesa muchísimo es crear la idea de totalidades, o sea, de que el espacio y la obra sean entendidos como una sola experiencia y no dos cosas distintas. Entonces, no es que me importe más uno o el otro, sino que siempre intento buscar esa idea de totalidad. Ok. Por aquí preguntan, ¿cómo resolvieron la noción del espacio en Armaggi? Armayani. Sí, Armaggi. ¿Está basado en Heidegger o solo fue una visión meramente curatorial o basado en Derrida? El espacio sí, en sí fue, bueno, el espacio de la galería obviamente ese fue diseñado por Marcel Breuer. La intervención de nosotros era basada en este proyecto de Bernard Tschumi, y Bernard Tschumi, al igual que Armayani, que es el artista que estábamos presentando, ambos, ambos seguían de cierta manera las teorías de Heidegger sobre la idea del lugar, y que luego fueron más desarrolladas por Derrida. Entonces, lo que yo me basé fue más bien en la propuesta de Tschumi, que utilizaba esta idea de que una experiencia se puede, digamos, estructurar de una manera, digamos, fluida con simplemente la introducción de sistemas de relaciones. Entonces, la idea de él era introducir, o sea, dividir el parque solamente con un sistema de puntos y líneas de circulación. Los puntos vendrían a ser estos pabellones que él diseñó y se construyeron. Algunos tenían actividades específicas, por ejemplo, eran cafés o baños o no sé, pero algunos no tenían ninguna función más allá de ser una visual y también de ser ocupables. O sea, uno podía subir y bajar, pero no había nada específico que hacer ahí. Entonces, es la idea de cómo crear relaciones espontáneas o cómo permitir que se puedan dar actividades espontáneas entre las relaciones entre estos puntos y la manera en la que la gente los usa. Por eso es que yo propuse para el espacio, en vez de mostrar esta serie de maquetas como se habían mostrado hasta el momento, que eran todas agrupadas en una sola mesa, digamos, decidí, digamos, esparcirlas por toda la exhibición de esa manera punteada, para que uno, cuando fuese, digamos, haciendo la trayectoria más cronológica de la exhibición, siempre estuviera presente esta obra, que pues, en realidad es concebida como una sola obra, pero son muchas maquetas pequeñas. Y eso lo que permite es entender otras obras del artista en relación a esa idea básica de, de las relaciones entre objetos y personas. No sé si eso explicó muy bien, pero pero el espacio en sí era lo que ven en pantalla, que eran 4 zonas con estas vitrinas como significando los puntos. Ok. Y creo que última pregunta para cerrar la sesión.
mencionan, todas son excelentes propuestas, pero la última me encantó. Me parece un reto resuelto de una manera inteligente y creativa. ¿Has usado una solución similar en otros proyectos? Sí, de hecho, la muestra que hice justo antes de esta, en otro museo, o sea, en ese caso individualmente, no siendo parte de un museo, fue la primera vez que comencé a estudiar propuestas de este estilo en el que uno pudiese, digamos, hacer una interpretación abstracta de un espacio y representarla dentro del espacio de la galería. Si van a mi página web, la exhibición a la que me refiero se llama Florine Stettheimer, que era una artista, una pintora también del principio del siglo XX. Y en ese caso lo que hice fue estudiar los espacios en los que ella vivía y trabajaba, y extraer ciertas características de esos espacios, ciertos elementos de esos espacios, y de alguna manera dibujarlos en la pared donde luego se instalaba la obra. O sea que sí, también es una idea que he ido desarrollando, y esta exhibición en particular fue, digamos, la segunda versión de esa idea. Excelente. No sé si anda por aquí Indira. Claro, pues estoy fascinada con tu charla. Creo que compartimos todos la misma emoción. Justamente estoy por pegar la liga de alejandrostein.net para que todos podamos visitar la página y revisar los proyectos que nos está comentando, así como las otras propuestas que están presentes en esta página. Y Alejandro, nuevamente agradecerte tu participación en este ciclo de conferencias, compartir tu experiencia, y bueno, nos dejas con muchas preguntas y con muchas ganas de visitar tu sitio para resolverlas. Muchas gracias y esperamos verte en Marco de manera presencial pronto. Espero que así sea. Muchas gracias a todos por sus preguntas y por su interés, y muchas gracias Indira y Kenia por organizar este evento. Bueno, pues nos seguimos en contacto en nuestra próxima charla el próximo jueves a las 12 del mediodía, y agradecemos que firmen su asistencia en nuestra liga. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes a todos.